La crisis de seguridad que vive Ecuador tuvo un capítulo nuevo con la fuga de Fito, el líder de los choneros. El criminal más peligroso de Ecuador se encuentra prófugo. Por primera vez en Ecuador se declara oficialmente la existencia de un conflicto armado interno. Policías y militares continúan buscando a Adolfo Macías, alias Fito. ¿Dónde está José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y cómo se escapó de prisión? Esa es la pregunta que todo Ecuador hoy se hace en medio de una crisis sin precedentes en el país y tras la declaratoria de un conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa para hacerle frente a la escalada de violencia que llegó a su máximo punto en el primer fin de semana del 2024. En este video te contamos todo lo que se sabe sobre la fuga de Fito de prisión, sus intenciones de escapar hacia el Perú y lo que llevó al ranqueo delincuente a ser uno de los principales promotores del crimen organizado en Ecuador. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando subimos más videos. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es uno de los criminales con más poder en Ecuador y llevaba casi 13 años en prisión. El pasado domingo 7 de enero, cuando las fuerzas militares y policiales ingresaron a la prisión regional de Guayaquil para trasladar al líder de la banda criminal Los Choneros hacia el centro de máxima seguridad conocido como La Roca, se encendieron las alarmas al no encontrar al peligroso delincuente en su celda. A pesar de que en una primera instancia las autoridades aseguraban que Fito no se había escapado, sino que podría estar escondido en la prisión, con el pasar de las horas y las requisas al interior del penal, las teorías de una fuga diseñada tomaron fuerza. La versión oficial apunta a que Fito escapó de su celda pocas horas antes de ser trasladado de prisión. Además, las autoridades descartan que Fito haya escapado a través de algún túnel. Posteriormente, se confirmó que Fito habría escapado solo, a diferencia de su fuga en el 2013, cuando logró eludir a la seguridad de la prisión y huyó junto a otros 17 presos de alta peligrosidad, como los líderes criminales Jorge Luis Zambrano, alias Requiña. La hipótesis sobre la fuga apuntan a que Fito habría salido por alguna de las puertas del penal vestido como policía. Otras hipótesis incluso señalan que Fito, como cree el gobierno ecuatoriano, podría haber escapado a fines de diciembre del 2023. La última vez que se le vio públicamente a Fito fue en septiembre del 2023. Días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien antes de morir había denunciado que Macías lo amenazaba. En fotografías distribuidas por la policía se lo observó obeso, de pelo largo y con la barba prominente. Tras el crimen de Villavicencio, Fito fue trasladado a La Roca, pero un juez anuló dicha orden y dispuso que fuera regresado a la cárcel regional. Tras la fuga del cabecilla de los choneros, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que se estaban registrando motines en varios penales del país. También indicó que un número indeterminado de guardias carcelarios fueron tomados como rehenes. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Esto llevó al presidente Noboa a declarar el estado de excepción en el país para permitir que las Fuerzas Armadas intervinieran en el sistema penitenciario. La decisión de Noboa generó mayor escala en la violencia y la noche de ese mismo lunes, cuando el estado de excepción ya estaba en vigencia, las bandas criminales secuestraron a 4 policías en Manchala y Quito. Posteriormente, la violencia escaló más en Guayaquil con la toma del canal TC Televisión y los reportes de la invasión a la Universidad de Guayaquil. De ahí en adelante, tras la declaración por parte del presidente Noboa de un conflicto armado interno, las diversas autoridades ratificaron su compromiso de erradicar a los terroristas y delincuentes que pretenden hacer de Ecuador una tierra de nadie. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es el cabecilla de la organización criminal Los Choneros y que responde al mexicano Cartel de Sinaloa. Su enemigo más fuerte es Los Lobos, banda ligada al poderoso Cartel Jalisco de nueva generación, también de México, y a mafias de Albania. Fito, aún sin paradero conocido, asumió el mando en solitario de los Choneros, luego que el 28 de diciembre del 2020 fuera asesinado Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña. De acuerdo con el portal Inside Crime, en el tiempo que estuvo en prisión, Fito siguió manejando las actividades delictivas de los Choneros, como las operaciones de narcotráfico, y también extendió las prácticas extorsivas y ordenó asesinatos. Además, en el cartel de los Choneros, bajo liderazgo de Fito, habían establecido un esquema de extorsión al resto de presos.
Según la Dirección de Investigación Antinarcóticos, las actividades delictivas dentro del penal le generaban a la banda hasta unos $70.000 a la semana por pabellón. Uno de los presos que estuvo recluido en el regional le contó a Primicias que en esa cárcel habían piscinas en los espacios de los pabellones destinados para caminar. También dijo que Fito organizaba fiestas, grababa videos e introducía armas mediante drones. Experto en lavardinero, Fito trabajó para Washington Prado, alias Gerald, quien fue el mayor narcotraficante de Ecuador y residía en Manabí, indica Insane Crime. Actualmente, este capo purga prisión en Estados Unidos. Antes de su arresto en el 2017, Gerald fue traicionado por Fito, quien junto con un capitán de la policía y su esposa trazaron un plan para sacarlo del camino. Con Gerald fuera del juego, los choneros llenaron el vacío que este dejó en el tráfico de drogas en Ecuador. Según información de la inteligencia proveniente de Ecuador, Fito tiene como intención ingresar al territorio peruano como estrategia para eludir las leyes de su país, para lo cual el país incaico anunció un estado de emergencia en la frontera de Tumbes con Ecuador y reforzó la vigilancia policial. Proteger nuestra zona de frontera en coordinación con la policía para evitar el ingreso de organizaciones criminales y que puedan incidir en la seguridad de nuestra población. Ahora dinos en los comentarios si crees que Fito haya burlado la frontera y ya escapó de Ecuador.